El Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, se desarrolló a lo largo de milenios en el valle del río Nilo en el noreste de África. Durante más de 3000 años, esta antigua civilización dejó un legado duradero que ha cautivado a generaciones posteriores. Con una gran estabilidad política, logros culturales y una enigmática religión, los antiguos egipcios construyeron monumentos imponentes y duraderos como las famosas pirámides y templos. Su arte, escritura jeroglífica, avances científicos y su intrincada sociedad revelan el alto grado de sofisticación alcanzado por esta antigua civilización. Pues bien, veamos 7 datos curiosos históricos que marcaron al Antiguo Egipto. La piedra permitió dejar plasmado en el tiempo el imponente esplendor político, cultural y económico que alcanzó esta civilización. Para comenzar, no podemos dejar de citar a la escritura jeroglífica, a la Gran Pirámide de Giza y al faraón Tutankamón. Así es, uno de los aspectos más notables del Antiguo Egipto fue su sistema de escritura único conocido como jeroglíficos. Estos caracteres pictóricos fueron utilizados para registrar información en papiros, templos y monumentos, dejando una huella duradera de su cultura y conocimiento. La escritura jeroglífica fue un sistema de escritura único desarrollado por los antiguos egipcios. Utilizando una combinación de imágenes, símbolos y signos, los jeroglíficos permitieron a los egipcios plasmar su lenguaje y transmitir información de una manera visual y simbólica. Pero sin duda la Gran Pirámide de Keops sigue siendo un testamento impresionante de la ingeniería egipcia. Construida alrededor del 2560 a.C., esta monumental estructura requería la colocación precisa de aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, dejando perplejos a los arqueólogos y arquitectos modernos. Además, la Gran Pirámide de Gizeh es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva, lo que demuestra la duradera huella cultural y la trascendencia en el tiempo de la civilización egipcia. Y si de riquezas y poder político hablamos, Tutankamón, el faraón de la dinastía 18, ha dejado una marca indeleble en la historia egipcia. Su tumba, descubierta en 1922 por Howard Carter, reveló un tesoro increíble, incluyendo el icónico sarcófago dorado del joven faraón. Este hallazgo deslumbrante nos transporta a la riqueza y el esplendor de la antigua realeza egipcia. Hemos visto cómo los egipcios valoraban su cultura y se esforzaban al máximo para destacarse como civilización, y es por eso que no podemos dejar por fuera sus creencias espirituales, filosóficas y religiosas. Así, la importancia de asentarse en las orillas del río Nilo, la adoración de los gatos y un complejo y amplio abanico de dioses marcó la vida cotidiana en cada ciudad egipcia. No hay duda de que el Nilo fue el principal río del Antiguo Egipto y desempeñó un papel esencial en la vida y la cultura egipcia. Las crecidas anuales del río Nilo dejaban un fértil limo en las orillas, permitiendo a los egipcios practicar la agricultura y cultivar sus cosechas. El ciclo de inundación del Nilo se convirtió en un evento vital para la supervivencia del pueblo egipcio y su prosperidad. Los egipcios atribuían esta bendición a la voluntad de los dioses y consideraban el Nilo como un regalo divino. Además de su importancia económica, el Nilo también tenía un significado simbólico y espiritual en la cultura egipcia. Representaba la renovación, la fertilidad y el flujo constante de la vida. La relación de los egipcios con el Nilo demuestra su profundo vínculo con la naturaleza y su reconocimiento de la interdependencia entre la humanidad y el entorno natural. También los animales eran muy importantes. Así los gatos ocupaban un lugar especial en la sociedad egipcia y eran considerados animales sagrados. Los egipcios veneraban a los gatos por su elegancia, habilidades de caza y su capacidad para proteger los hogares de los roedores. La diosa Bastet, representada con cabeza de león o de gato, era la deidad asociada con los felinos y se consideraba la protectora del hogar y de la maternidad. Los egipcios tenían un gran respeto por los gatos y les proporcionaban cuidado y atención especial. Incluso se les realizaban rituales funerarios cuando morían. La importancia de los gatos en el Antiguo Egipto refleja la relación íntima entre los egipcios y el mundo animal, así como su conexión con lo divino a través de las deidades asociadas. Pero nada se puede comparar cuando hablamos de creencias divinas y del más allá en estas míticas civilizaciones. La religión desempeñó un papel fundamental en la vida del Antiguo Egipto. Los egipcios adoraban a numerosos dioses y diosas que representaban diferentes aspectos de la vida, la naturaleza y el universo. Cada deidad tenía su propio culto y se le rendía homenaje en templos y santuarios. Los egipcios creían que los dioses influían en todos los aspectos de su existencia, desde la agricultura hasta la guerra, y buscaban su protección y bendiciones a través de rituales y ofrendas. El culto a los dioses estaba arraigado en la sociedad egipcia y mostraba su profunda espiritualidad y su búsqueda de una conexión con lo divino.
El culto a los dioses, la importancia de los gatos o el valor del Nilo destacan la espiritualidad y la conexión con lo divino que tenían los egipcios, pero si hay algo que marcó una diferencia enorme entre las otras civilizaciones de su época, fueron sus avances y complejas prácticas en las áreas de la medicina, principalmente en el arte de la cirugía anatómica humana. Partiendo de esta premisa, es clave destacar que la medicina y la cirugía en el antiguo Egipto demuestran un nivel notable de conocimientos y prácticas médicas para su época. Los egipcios utilizaban tratamientos a base de hierbas, rituales y procedimientos quirúrgicos básicos para tratar enfermedades y dolencias. Además, reconocían la importancia de la prevención y la higiene personal. Aunque sus métodos y técnicas pueden parecer primitivos en comparación con los estándares actuales, los antiguos egipcios sentaron las bases para los avances médicos y quirúrgicos futuros. Su enfoque holístico hacia la salud, combinado con su comprensión de la anatomía y la búsqueda de remedios naturales, sentó las bases para la medicina moderna. La influencia de la medicina y la cirugía en el antiguo Egipto trascendió en el tiempo, y muchos de sus conocimientos y prácticas fueron adoptados por civilizaciones posteriores. Estas contribuciones a la medicina han dejado una marca perdurable en la historia y han influido en el desarrollo de la atención médica en el mundo actual.